Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Una vez más, el tiempo, los hechos y los propios protagonistas nos dan la razón. El director de la OPP, Isaac Alfie, y el mismo presidente de la República nos mintieron. En su momento, el doctor Viana y quien les habla, el doctor Gustavo Salle, nos presentamos ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo para pedir acceso a la información respecto del proceso arbitral que había instaurado Samim Ferrou contra el Estado uruguayo, contra el pueblo uruguayo, contra nuestra nación. Y por nada menos que 3.536 millones de dólares. Obtuvimos del juez Alejandro Martínez de las Heras una excelente sentencia, que como no podía ser de otra manera, anteponiendo la transparencia, la cristalinidad, el derecho a la información que tienen los pueblos cuando está en juego sus intereses, su patrimonio, sus recursos naturales, falló haciendo lugar a la demanda instaurada, incoada por el doctor Viana y quien les habla. Lamentablemente, el Tribunal de Apelaciones, conformado por el ministro John Pérez, el ministro Franza y el ministro Tabaré Sosa, ahora miembro de la Suprema Corte de Justicia, ministro de la Suprema Corte de Justicia, fallaron contra el pueblo uruguayo, fallaron contra la cristalinidad, la transparencia, el derecho de los pueblos frente a las corporaciones, en una sentencia para el olvido, una sentencia salvaje. Nosotros, a través de nuestras redes, cuenta de Twitter, Facebook, pusimos de manifiesto que el contador Isaac Alfie había actuado en favor de los intereses de la corporación Samim Ferrou contra la patria, contra el Estado uruguayo, contra el pueblo uruguayo. Y allí fuimos objeto de una campaña agresiva, naturalmente por los multicolores, fundamentalmente por los colorados, en el sentido de que no había sido así. Ello impulsó al propio contador Alfie y al presidente de la República a salir a los medios de comunicación y efectivamente mentir. Y decir que no era una testificación la que iba a realizar el contador Alfie en el órgano arbitral en Nueva York, y algunos quisieron hablar de informes periciales, imparciales, todo lo cual queda en este momento absolutamente desmentido por la publicación del día de hoy del semanario Búsqueda, que accedió al informe que había preparado Isaac Alfie, pedido y pagado por Samim Ferrou como constitución de prueba para realizar posteriormente la presentación de la demanda. Es decir, quiero ser bien claro, ustedes se imaginarán que un estudio jurídico para la presentación de una demanda arbitral internacional por 3.536 millones de dólares prepara naturalmente el juicio con la debida antelación, con una estrategia, con una batería de elementos probatorios. En esa planificación y estrategia tiene fundamental importancia la preconstitución de prueba. Y el contador Isaac Alfie se prestó para preconstituir prueba para fundar la demanda de Samim Ferrou contra los intereses del pueblo uruguayo, contra la patria.
Todos los que salieron agresivamente a desmentirnos, hoy tienen que reconocer que se hicieron ecos de la mentira del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de la mentira del director de la OPP, Isaac Alfie. Permítanme que comparta con ustedes parte de lo que dice Búsqueda al respecto. El informe elaborado por Alfie, al que accedió Búsqueda, incluye varias referencias específicas a la polémica inversión minera, y el consultor fija posición respecto a que califica desde el punto de vista jurídico para acceder a los beneficios fiscales, aunque también debe cumplir con condiciones que se le requieran para efectivamente recibirlas. A lo largo del documento de casi 50 páginas, el economista menciona a Aratirí en 17 párrafos y en varias oportunidades sostiene que el proyecto recibió un trato distinto al que le corresponde en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, uno de los puntos incluidos en la demanda que enfrentaba al Estado uruguayo. El párrafo 37, por ejemplo, es uno de los más claros al respecto. Decía en este informe preconstitutivo de prueba para la demanda de Samim Ferrou contra el pueblo uruguayo, consignaba el director de la OPP actual: dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en mi análisis y experiencia de haber sido ministro de Economía y Finanzas y quien terminaba firmando las resoluciones autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo, dada la reglamentación y práctica usual. Adviertan que utiliza el cargo de ministro de Economía y Finanzas del pasado para hacer un informe privado pagado a favor de Samim Ferrou, sabiendo que estaba obrando contra los intereses de la patria, contra los intereses del pueblo uruguayo, y dándole elementos para que Samim Ferrou ganara un juicio de 3.536 millones de dólares. No quiero pensar cuál pudo haber sido el arreglo privado de este funcionario público actual en un cargo de importantísima relevancia de gobierno, si Samim Ferrou efectivamente le hubiera podido meter mano en el bolsillo a los uruguayos por 3.536 millones de dólares. Aratirí fundaba su demanda fundamentalmente en el hecho de que había tenido un trato diferencial, precisamente en los conceptos que plasmaba en el informe de preconstitución de prueba Isaac Alfie. Vale decir que el informe de Isaac Alfie era estratégico en el proceso arbitral como prueba de Samim Ferrou para que prosperara su demanda contra los uruguayos. Todos los multicolores, todos los colorados que salieron a defender a Alfie cuando el doctor Salle publicaba en sus redes la conducta vendepatria de Isaac Alfie, hoy se tienen que callar la boca, hoy me tienen que pedir disculpas. Yo tenía razón. El presidente Lacalle Pou mintió, salió a los medios de comunicación a decir que no era un informe que fuera en contra de los intereses del Estado. Mentira, Luis Lacalle Pou. Era un informe fundamental, sustento probatorio de la demanda. Usted, presidente, mintió. Usted, director de la OPP, mintió. En base a estas mentiras, y en base a este comportamiento netamente antipatriótico que ha tenido Isaac Alfie, yo hoy, como político, como representante de 19.392 uruguayos
que depositaron su confianza en mí, le intimo, señor presidente de la República, a que destituya al actual director de la OPP, contador Isaac Alfie. Su conducta antipatriótica, alineándose con las corporaciones y contra el pueblo uruguayo, amerita que este sujeto de ninguna manera pueda estar en un cargo de gobierno. No es digno de confianza del pueblo uruguayo. Será digno de confianza de los vendepatria, que los hay y a montones en el Uruguay. Este tipo de conducta y este tipo de sujetos que abundan en el Uruguay fueron tal vez los que en el pasado, con estas conductas, determinaron que el Uruguay tenga un prócer que volvió a la patria en cenizas, que nunca más quiso retornar. Usted, señor presidente de la República, bajo ninguna circunstancia puede mantener a Isaac Alfie. Lo mantuvo en base a su mentira y a la mentira de Alfie. Pero en este momento ha quedado demostrado que lo sustentado por ustedes fue falso, fue un engaño al pueblo uruguayo. Por lo tanto, señor presidente, enmiende su mentira, su opacidad en el comportamiento, tanto que en el pasado prometió que iba a ser garantía de transparencia. Y la forma de enmendar este engaño al pueblo uruguayo es destituyendo a este sujeto. Porque esto es un indicio de personalidad. Esta es la forma en que procede este individuo. Que tenía derecho a hacer el informe como privado, por supuesto. Que como privado tiene derecho a alinearse con Samín Ferrou para ganar mucho dinero, por supuesto. Que como privado pueda trabajar para UPM como efectivamente trabajó, por supuesto. Ahora, que lo tengamos como un publiprivado, que lo tengamos como un caballo de Troya, pagándole un hermosísimo sueldo, después de este comportamiento, no, señores, es absolutamente inadmisible. Este es el tipo de sujetos que están en la política y por eso el país está como está. Porque son verdaderos infiltrados de las corporaciones que obtienen estos cargos de gobierno para que después el país esté en esta situación, para que después el país tenga este tipo de procesos arbitrales o tenga el tipo de inversión como UPM, asesorado por Alfie también. Son clientes de Alfie, o Alros es cliente de Alfie, y lo tenemos en la OPP. Son caballos de Troya, son publiprivados. Es la famosa puerta giratoria. Un poco con los privados y luego en el Estado. ¿Para qué? Para utilizar el poder etático para favorecer a estas corporaciones y naturalmente perjudicar al pueblo. ¿Y saben qué, amigos? La culpa no es tanto de estos sujetos. La culpa es la cantidad de uruguayos obsecuentes que respaldan comportamientos antipatrióticos como este que acabamos de describir y que lo describe el artículo de búsqueda. Por ejemplo, el artículo menciona otra parte del informe. Uruguay le dispensó a los demandantes y a sus inversiones un trato injusto y arbitrario, dice el escrito de casi 300 páginas. Lapidario. Escuchen, uruguayos que en su momento trataron de confrontar y de denostarme, diciendo que yo estaba mintiendo. Los mentirosos vendepatria fueron ustedes. Ustedes multicolores, ustedes sanguinetistas, ustedes ciudadanos de Talvi, que salieron a defender a este sujeto, a este vendepatria, a este mercenario que le tenemos de director de la OPP, que viene con la tijera a recortarle al pueblo, seguramente pensando en ahorrar para entregárselo a Samín Ferrou. No puede estar un minuto más. Señor presidente de la República, usted no puede tener traidores en el gobierno. Usted no puede tener individuos publiprivados
que desde el Estado trabajan para las corporaciones. Esta cláusula es fundamental en la demanda arbitral. Uruguay le dispensó a los demandantes y a sus inversiones un trato injusto y arbitrario. Arbitrario significa contrario a la ley. ¿Cómo no lo iba a llamar el estudio Ferrés? ¿Cómo no iba a querer que fuera a Washington a declarar contra los intereses del pueblo uruguayo para entregar la patria, para que 3.536 millones de dólares que tanto lo precisa el pueblo uruguayo terminaran en el bolsillo del indio que reclamaba? Tenía razón el doctor Salle. Qué mal que estuvieron los ministros del Tribunal de Apelaciones. Qué mal, señor ministro Tabaré Sosa, que llegó a la Corte de Justicia. Qué mal, doctor Franza, qué mal, doctor John Pérez. Alineados con las corporaciones, con la opacidad, con la falta de transparencia, con criterios antidemocráticos y antirrepublicanos. ¡Qué bochorno para nuestra justicia! Y qué bochorno que un ministro de estos haya llegado a la Suprema Corte de Justicia. ¡Cuán peligroso es para el pueblo uruguayo que sujetos como estos trepen en los distintos órdenes del país, órdenes institucionales! Pero precisamente ese es el secreto, amigos. Trepan por eso. La cleptocorporatocracia internacional sabe elegir a sus facilitadores. No es gratis para el pueblo, lo paga muy caro. La demanda arbitral fue rechazada por razones de forma. Fue rechazada por razones de forma, no por razones de fondo. Este es un argumento de fondo, de no haber existido problemas de carácter formales, accesorios. Estas declaraciones, este informe, esta ampliación que realizó ALFIE en Estados Unidos determinaban que Uruguay perdiera el arbitraje y tuviera que pagar. Estos eran argumentos estratégicos y contundentes en el aspecto sustancial, de fondo, del proceso arbitral. Felizmente, existieron temas accesorios, formales, que impidieron que prosperara semejante demanda arbitral que nos iba a asumir financiero, que iba a agravar la situación que vive el Uruguay, que ya tiene que enfrentar los problemas financieros de otro cliente de ALFIE, UPM o Jorge Alroz. Usted debe enmendar ese comportamiento inmoral que ha tenido. Sí, que un presidente de la República trate de encubrir un comportamiento antipatriótico, un comportamiento que atenta contra los intereses del pueblo uruguayo, es un comportamiento inmoral. Es un comportamiento que, desde el punto de vista político, debe ser absolutamente rechazado, condenado. Es un comportamiento repudiable. La forma que usted tiene, señor presidente Luis Lacalle Pou, de enmendar ese comportamiento repudiable que tuvo en el pasado, encubriendo la actitud de este sujeto, es destituyéndolo inmediatamente. La verdad que hoy salió a la superficie, la verdad que confirma la posición que habían sustentado el doctor Viana y quien les habla, el doctor Salle, lo conminan a usted a que sin vacilaciones, sin demora, destituye inmediatamente a Isaac Alfie. Que Isaac Alfie se vaya a hacer dinero a la vida privada, que se vuelva millonario en la vida privada, pero que no utilice los puestos del Estado, que no utilice la confianza del pueblo uruguayo que lo pone representación mediante del presidente de la República o intervención mediante del presidente de la República en puestos del Estado, con información privilegiada como la que manejó
por haber sido ministro de Economía y Finanzas, y que la volcó en un informe contra el pueblo uruguayo. Observen que el ministro de Economía, el que debería velar por los intereses económicos del pueblo uruguayo, utilizó aquel puesto que le confió el pueblo a través de la designación del presidente de la República para obrar contra los intereses del pueblo, para sacarle dinero al pueblo uruguayo y entregárselo a un cliente privado. En la vida privada que haga lo que quiera, en la vida privada que haga mucho dinero. Pero estos son los famosos publiprivados. Estos son los famosos Gonzalo Fernández, que estando en el Estado al mismo tiempo defendían a privados, a clientes de su estudio. Acá tenemos el comportamiento, este es el típico comportamiento de la puerta giratoria, del funcionario desleal, del prevaricador. Permítanme que les lea otra parte del informe. Significativo para la demanda, muy significativo para la demanda. No conozco otro caso, dice. En el apartado 10 del informe elaborado por ALFI, que comienza en el párrafo 184, tiene como título Simulación del impacto del beneficio. El proyecto Aratirí es parte del análisis. Y dice así: la siguiente simulación del impacto que el beneficio fiscal, exclusivamente del impuesto a la renta de la empresa, tiene en la tasa de rentabilidad de un proyecto, nos confirma cómo el proyecto Aratirí, al igual que cualquier otro, se hubiese beneficiado de forma significativa de obtener las exoneraciones. La significación del beneficio se da de manera independiente de la obtención de los montos máximos estipulados en la ley y decreto. Alcanza con recibir los beneficios medios que se otorgan a todo proyecto que se presenta para que el impacto de este en la tasa interna de retorno del proyecto sea alto. En sus conclusiones, el consultor escribió que si bien la forma y el alcance del régimen de protección de inversiones cambió desde su creación, los mayores beneficios fueron concedidos a partir del decreto 455-007 para que el proyecto Aratirí calificara. Como expresé antes, no conocí caso de denegación total de beneficios por la COMAP, si de concesiones, donde la ejecución del proyecto estaba condicionada al cumplimiento de otros requisitos sin los cuales el mismo no puede llevarse adelante. Requisitos medioambientales, manejo de sueldos. En definitiva, ¿qué está diciendo el ex ministro de Economía? Utilizó todos los conocimientos privilegiados, la información privilegiada de anteriores solicitudes de aplicación de la ley de inversiones, de las exoneraciones, para llegar a la conclusión de que a Samín Ferrou se le había negado de forma arbitraria. Y si se le había negado de forma arbitraria, le estaba dando argumentos contundentes a Samín Ferrou para ganar el proceso arbitral. No cabe duda, fue a declarar contra el pueblo uruguayo. Fue a declarar contra el Estado que le está pagando su sueldo hoy. No escucho a ningún legislador, ni blanco, ni colorado, ni frente amplista, ni radical, ni cabildante, ni peri, que salga a exigir que este caballo de Troya que tenemos en la OPP se vaya inmediatamente. No merece la más mínima confianza del pueblo uruguayo. Nosotros sí. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo oriental, compromiso con la probidad en la función administrativa. Y por cierto que este comportamiento es absolutamente antitético a un comportamiento probo, moral y digno